Buenas tardes, le vengo a presentar mi proyecto investigativo desarrollando el pensamiento científico infantil en el preescolar. Mi nombre es Claudia Lorena Jaramillo Marín, maestrante en educación. La presente propuesta de investigación aborda una problemática crucial en el ámbito educativo, el desarrollo del pensamiento científico en niños en la etapa preescolar, reconociendo la importancia de cultivar habilidades científicas desde temprana edad. Este proyecto se orienta a generar estrategias metodológicas y pedagógicas que faciliten la construcción de conocimientos más complejos a medida que los infantes avanzan en su proceso educativo. El inicio temprano de la formación científica desempeña un papel esencial en el correcto desarrollo de capacidades como la observación, el análisis, el razonamiento y la comunicación en los niños. Este enfoque no solo fomenta la autonomía del pensamiento, sino que también contribuye al desarrollo de la personalidad individual y social, integrando a los niños en su entorno sociocultural. El planteamiento del problema. Este proyecto de investigación se realiza con la finalidad de generar estrategias metodológicas, educativas y pedagógicas que conduzcan al infante en su periodo preescolar y escolar a desarrollar el pensamiento científico, de modo que se facilite la construcción de conocimientos más complejos a medida que éste avanza en su proceso educativo. El inicio temprano de la formación en el área científica es importante en los niños para su correcto desarrollo de sus capacidades de observación, análisis, razonamiento, comunicación, permitiendo que piensen de manera autónoma, desarrollen su personalidad individual y social y se aproximen a la realidad natural, facilitando la integración de estos en un medio sociocultural. La pregunta problema: ¿cómo crear estrategias que conduzcan al niño a desarrollar el pensamiento científico desde la etapa inicial de preescolar? El objetivo general: cómo fortalecer el pensamiento y competencias científicas de grado preescolar por medio de un manual de prácticas de laboratorio. Elaborar un manual de prácticas de laboratorio para fortalecer el pensamiento y competencias científicas del grado preescolar. Objetivos específicos: generar estrategias pedagógicas aplicables en el área de ciencias naturales en curso de preescolar con el fin de desarrollar el pensamiento, competencias científicas en el infante. Analizar cómo se trabaja el pensamiento y competencias científicas del grado preescolar en el plan curricular para las enseñanzas de las ciencias naturales en preescolar. Diagnosticar si las estrategias empleadas en las enseñanzas de las ciencias naturales en preescolar ayudan a fortalecer el pensamiento y competencias científicas y delimitar los elementos que componen el manual de laboratorio en el pensamiento y competencias científicas. Los temas y alcances. El siguiente proyecto tiene un objetivo fundamental, que es reforzar las temáticas de ciencias naturales en el preescolar, teniendo en cuenta las dimensiones del desarrollo humano, las cuales son cognitiva, comunicativa, corporal, socioafectiva, ética, psicomotriz, contempladas en los lineamientos curriculares para el preescolar en sus diferentes proyectos pedagógicos, los cuales son: me integro a la comunidad educativa, mi cuerpo soy importante, qué lindo es Granada y mi país Colombia, y mi mundo natural, fortaleciendo y potencializando el desarrollo científico infantil desde las etapas iniciales del aprendizaje escolar, mediante la implementación de experimentos acordes a la edad de los niños y las niñas, teniendo en cuenta los derechos básicos de aprendizaje y creando estrategias didácticas y pedagógicas con la elaboración de un mini manual de laboratorio aplicable en el área preescolar. Justificación. El niño por naturaleza es curioso. Se puede definir esta curiosidad como el deseo de conocer, saber, enterarse de las cosas. El niño se cuestiona en todo momento del porqué de las cosas y cómo funciona el mundo que lo rodea. Por tal motivo, desde su cuidador, padres, profesores tienen un papel fundamental de guiar y prestar las herramientas necesarias para que el niño explore, experimente, cuestione y logre resolver las dudas y descubra el mundo en su alrededor. Es supremamente importante prestarle atención a los interrogantes de los infantes y no solo responder porque sí, porque todos los procesos naturales, desde porque el cielo es azul, porque existe el sol y la luna, por qué vemos colores, todos tienen una respuesta lógica y explicable que el niño aún no conoce, y al brindar al niño una orientación y atención adecuada a cada duda, despertará
En el niño, cada día más preguntas le llevará al despertar científico y entenderá que todo tiene un porqué razonable y comprobable y se puede experimentar, investigar para encontrar las respuestas de su pequeño universo. Marco teórico. Las ciencias. Las ciencias naturales constituyen un conjunto de disciplinas que explican los fenómenos físicos, químicos y biológicos del mundo a partir de un proceso de observación y verificación. Las ciencias naturales no se limitan a ofrecer un simple acumulación de datos, aunque sí constituyen integraciones explicativas sobre el funcionamiento del mundo que nos rodea. El conocimiento científico se articula a partir de ramas relacionadas dentro de la misma. Encontramos ramas como la biología, la física, la química, la astronomía o la geología, las cuales tienen objeto de estudio específicos, pero que tienen en común búsqueda por explicar los procesos del mundo naturales desde un enfoque sistémico. En cuanto a los campos de estudio, la biología expresa la vida y los organismos, la física, las propiedades básicas de la materia y la energía, la química, la composición, estructura y transformación de la materia, la geología, la historia, la dinámica y la composición de la Tierra, y la astronomía, los cuerpos y fenómenos del universo. No obstante, pese a las diferencias, estas disciplinas aplican un enfoque que prioriza el uso del método científico como herramienta para la formulación de hipótesis, para la realización de experimentos y para la derivación de leyes generales. Esta sistematicidad es la que permite acreditar el conocimiento obtenido y usarlo para distintas aplicaciones a nivel humano. La importancia de las ciencias naturales en el preescolar. La enseñanza de las ciencias naturales en la educación inicial tiene una amplitud en cuanto al desarrollo integral de los niños al fortalecer la forma de entender el entorno. Conlleva habilidades cognitivas, sociales y comunicativas desde temprana edad. La ciencia construye la observación, la posibilidad de fomentar preguntas, resolver problemas y la propia construcción del conocimiento, que son todos hechos aspectos claves para una formación centrada en la curiosidad y la autonomía intelectual, considerando el Ministerio de Educación Nacional. La educación en ciencias desde la infancia está utilizada para desarrollar competencias científicas al considerar aspectos como observar, clasificar, formular preguntas, buscar explicaciones de acuerdo con las evidencias y otras, desde el enfoque del desarrollo cognitivo y con autores. Como Piaget, el pensamiento científico se logra desde los primeros años a partir de la acción sobre el entorno y la interacción de los objetos. Para Piaget, el niño es un sujeto activo de la construcción del conocimiento, remarcado que es a partir de estudio preoperatorio entre los 2 y los 7 años, donde la indagación sobre el entorno natural construye los contenidos relacionados con las nociones como cantidad, la casualidad y la transformación. Complementariamente, Vygotsky señala que el aprendizaje se da en contextos sociales mediados por el lenguaje y la cultura. Por ello, los espacios de indagación científica en la primera infancia deben estar mediados por adultos significativos que guíen la construcción de significados. Pensamiento científico en el preescolar. La concepción del pensamiento científico en la etapa de educación preescolar está relacionada con el desarrollo de competencias mínimas que permiten a los niños y a los niños que exploren, comprenden e interpretan la realidad en la que se encuentran en este periodo, de manera que los infantes dan inicio a las construcciones de competencias como observar atentamente, clasificar objetos o acontecimientos, formular inferencias a partir de lo que experimenta, realizarse sencillas predicciones y explorar materiales y situaciones nuevas. Las competencias no aparecen espontáneamente ni de manera aislada, sino que se construyen en los contextos de interacción social y pedagogía en los que el pensamiento lógico y la curiosidad natural de los niños y niñas van tomando forma y se pueden fortalecer. El pensamiento científico relacionado con las ciencias naturales puede definirse como un proceso dinámico y en evolución en el que los niños van tejiendo relaciones entre sus experiencias en el medio que los rodea, lo que les permite irse apoderando de los fenómenos que constituyen la naturaleza a partir de una exploración y una indagación. Los museos de ciencias contribuyen decisivamente al desarrollo de las habilidades científicas de los niños y las niñas, pues promueven relaciones de ida y vuelta, donde el niño no solo pasa
a recoger información, sino que plantea preguntas a partir de los propios fenómenos y observa activamente los fenómenos favoreciendo un aprendizaje significativo. Esta forma de indagación también es un aspecto indispensable para que los niños consigan construir conceptos de ciencias a partir de sus vivencias y de sus indagaciones. Estrategias de enseñanza para el desarrollo científico. La ciencia en la educación infantil es un proceso que permite comenzar a desarrollar desde las primeras etapas de la vida la curiosidad, la capacidad crítica o el pensamiento lógico que está relacionado con el aprendizaje a lo largo de la vida. La forma de alcanzar esto es sobre todo la llamada práctica de aprendizaje por indagación, que permite a los niños poder hacer, explorar, preguntar y construir un conocimiento activo sobre el mundo que los rodea. En esta línea, en esta línea, Santa María plantea la utilización del aprendizaje por indagación o indagación guiada para los niños y las niñas del tercer curso de educación infantil, incidiendo en que mediante actividades lúdicas y experimentales se puedan introducir los conceptos científicos más complejos de una forma accesible, además de favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas como la observación, la comparación y la formulación de hipótesis. En la actualidad, la enseñanza de las ciencias naturales ha tenido que cambiar para adaptarse a la modalidad de enseñanza virtual, sobre todo en el tiempo de pandemia que se ha vivido este último año. Inciden en que la formación de futuros educadores y educadores infantil debe incluir nuevas competencias digitales que se transformen en estrategias adecuadas para mantener la motivación y la participación activa de los niños y niñas en cualquier contexto virtual. Se añaden las necesidades de recursos multimedia, así como experimentos sencillos para trabajar en casa, metodologías que favorecen el trabajo cooperativo, una forma de garantizar que el aprendizaje científico mantenga su carácter práctico y experimental también en esta modalidad virtual. Metodología. En este diseño de investigación que se presenta se ponen en funcionamiento diferentes procedimientos técnicas, estrategias que van dirigidas a garantizar la rigurosidad y la efectividad de todo el proceso de recolección, organización y análisis de información, la cual es importante y esencial para poder alcanzar los objetivos previstos. Un enfoque cualitativo, dado que su interés principal es comprender cómo se desarrolla el pensamiento y las competencias científicas de niños y niñas del grado preescolar a través de la implementación de estrategias didácticas y un manual de prácticas de laboratorio. Es un estudio de carácter descriptivo ya que pretende identificar y describir las estrategias metodológicas utilizadas actualmente por los docentes, así como los elementos curriculares que orientan el desarrollo del pensamiento científico en la primera infancia. La población y muestra, la población que es el objeto del presente estudio está constituido por docentes y estudiantes de la educación preescolar del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, de la Municipalidad de Granada Mente y de las tres sedes que son Jorge Eliezer Gaitán, Porvenir y Villa Unión. En virtud del carácter de población elegida, se le consideró para el estudio ya que en ella se involucra el desarrollo de competencias científicas en el proceso pedagógico vinculados en la educación inicial y por disposición para participar en el proyecto investigativo. Las fases del diseño de la investigación. Primero, revisión del plan de estudio, reunión con docentes de preescolar. Segundo, implementación de aplicación y entrevistas, encuestas docentes de preescolar, entrevista oral a estudiantes. Tercero, identificar las falencias en el currículo en las áreas de ciencias naturales, identificar qué temas según los proyectos se van a crear. Cuarto, elaboración y composición de las guías de laboratorio y aplicación de algunos de los experimentos. Quinto, diligenciamiento de los instrumentos de observación participativa y recolección de resultados. Los instrumentos diseñados, la primera es una cuenta de docentes que consta de 9 preguntas de selección múltiple de completar y consentimiento informado. El segundo instrumento diseñado, instrumento entrevista docente, 26 preguntas abiertas. Tercer instrumento, una entrevista oral a nivel de 30 preguntas. Y el cuarto instrumento diseñado es la guía de observación participativa. Entonces se realiza la encuesta a docentes con una experiencia de 20 a 40 años, licenciadas en pedagogía infantil, perteneciente pues a la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, de la sede Jorge Eliezer Gaitán, Villa Unión y Porvenir del municipio de Granada Meta. Lo mismo la entrevista a docentes. Se hace entrevista a estudiantes en la sede Jorge Eliezer Gaitán.
La encuesta docente, los docentes reconocen la importancia del pensamiento científico en el preescolar, emplean estrategias efectivas, colaboran con los padres, identifican barreras relacionadas con los recursos e infraestructuras y destacan la necesidad de formación y recursos adicionales para mejorar la enseñanza de ciencias en esta etapa educativa. En análisis de resultados, en términos de efectividad, los docentes afirman que las estrategias actuales tienen un impacto positivo en el aprendizaje de los niños, no obstante, señalan limitaciones importantes, especialmente relacionadas con la falta de recursos materiales, la carencia de apoyo institucional y los obstáculos para realizar actividades fuera del aula. Por ejemplo, mencionan la escasez de materiales reciclables, reactivos o kits de experimentación, así como la ausencia de espacios adecuados y permisos administrativos para llevar a cabo salidas pedagógicas. Estas dificultades, aunque no anulan los esfuerzos pedagógicos, sí reducen el alcance y la frecuencia de actividades significativas para el desarrollo del pensamiento científico. Una de las coincidencias clave entre las entrevistas fue la necesidad de los niños sean protagonistas de su propio aprendizaje. Para lograrlo es fundamental que tengan oportunidades de explorar, observar, manipular objetos, preguntar y experimentar. Los docentes recomendaron la incorporación de actividades más prácticas, el desarrollo de proyectos, el uso de huertas escolares, la participación en ferias de ciencia y fortalecimiento del trabajo colaborativo. El análisis también dejó en evidencia que a pesar de las limitaciones, los docentes hacen uso creativo de los recursos disponibles, utilizan materiales del entorno, objetos reciclados y aprovechan las condiciones naturales del espacio escolar para fomentar las experiencias de observación y experimentación. Esta capacidad de adaptación es fundamental en contextos rurales o de bajos recursos, la salida al aire libre, el contacto con animales, plantas, ciclos del agua o fenómenos climáticos se convierten en oportunidades para estimular la curiosidad, el asombro y el pensamiento analítico de los niños. Delimitaciones del manual, la delimitaciones de los elementos que conforman el manual de prácticas de laboratorio para fortalecer el pensamiento y las competencias científicas en el nivel preescolar no parte de una teoría abstracta ni de estándares universales, sino de un análisis situado, resultado del trabajo de campo desarrollado a través de entrevistas semiestructurales y observación directa en el aula. El propósito fue identificar las prácticas reales, las estrategias implementadas y las dificultades cotidianas y las potencialidades educativas desde la experiencia concreta de los docentes y los niños para que el manual responda auténticamente en su contexto pedagógico. Los hallazgos de este estudio permiten establecer un contraste coherente entre las concepciones teóricas de la enseñanza de la ciencia en la primera infancia y las prácticas reales en el contexto investigado. La construcción del manual de prácticas de laboratorio se basó en la consideración de que la ciencia es procedimental, racional y sistemática, y se concibe no solo como un cuerpo de conocimiento, sino también como un proceso continuamente construible. En esta dirección, las actividades propuestas en el manual son una respuesta a una visión de las ciencias que valora la observación, la experimentación y el cuestionable como ejes centrales en el conocimiento hecho, siguiendo una idea de diferentes autores clásicos y contemporáneos. El manual de laboratorio, cuyo propósito que tiene como objetivo guiar a los docentes de preescolar en la implementación de prácticas de laboratorio sencillas y creativas y significativas que fomentan el pensamiento científico desde las capacidades naturales del niño. La curiosidad, la observación, la formación de preguntas y la experimentación. Su diseño responde directamente a las necesidades identificadas en el trabajo de campo, integrando prácticas adaptadas a contextos con recursos limitados y alineados con las competencias propias de la educación infantil. Este es el manual de laboratorio. Acá está como la primera parte de cómo es su diseño. Cada experimento está compuesto por el título, las dimensiones, objetivo, competencias científicas, pensamiento científico que estimula materiales, fundamento, procedimiento y fuente. Conclusiones. Los resultados obtenidos en el presente estudio permitieron la creación de un manual de prácticas de laboratorio para el preescolar que permitirá la consolidación del pensamiento científico y las competencias. Esto se creó mediante un análisis del contexto educativo, la revisión del currículo institucional y la caracterización de las estrategias pedagógicas en uso. Se alcanzó una visión integral de las prácticas docentes y del contexto actual en el que se genera la didáctica relacionada con la enseñanza de las ciencias naturales en este nivel educativo a través de una triangulación que incluyó encuestas, entrevistas y observación directa en el aula.
La literatura pedagógica relevante fundamentada en la exploración de materiales, la observación de la naturaleza, la formulación de preguntas y el juego como exploración se reveló para el pensamiento científico de los niños. La experiencia lúdica de tales prácticas mostró la capacidad de los niños de preescolar para involucrarse en procesos de indagación y construcción de conocimientos y se les ofrece experiencias significativas relacionadas con el contexto. El análisis curricular reveló que a pesar de que el pensamiento científico no se refiere explícitamente como un eje estructuralmente en los discursos institucionales, algunos componentes pedagógicos facilitan el desarrollo de esta capacidad, como la educación ambiental, el aprendizaje orientado a proyectos y el enfoque de la enseñanza en la experiencia directa. Sin embargo, se observó la falta de materiales didácticos sistemáticos relevantes para la enseñanza de las ciencias desde la perspectiva acorde con el desarrollo infantil. El diagnóstico señaló que los docentes están utilizando estrategias que favorecen la adquisición de competencias científicas, pero tienen limitaciones como la falta de recursos, la infraestructura inexistente y la necesidad de una formación específica en el área. A pesar de todo, se mostró un compromiso profesional, lo que lleva a intensificar prácticas creativas y adaptativas utilizando los medios pedagógicos adecuados. Finalmente, se establecieron los elementos básicos para la elaboración del manual sugerido que se formulará con base a los criterios de pertenencia pedagógica y posibilidad contextual, complementando con coherencia entre características cognitivas y emocionales del grupo de los niños de nivel preescolar. Esta guía combina tareas simples, disponibilidad de materiales, evaluación formativa y oportunidades de participación, siendo una herramienta flexible y contextualizada que promueve el refuerzo del pensamiento científico desde los primeros años de la escuela. Muchas gracias por su atención.